¿Alguna vez te has preguntado qué comían los que lucharon por la libertad de México? No había restaurantes, no había recetarios de lujo, había una olla de barro sobre el fuego, una mujer que estiraba lo poco que tenía, y un país que todavía no sabía cómo se iba a llamar. Entre 1810 y 1821, mientras se peleaba la independencia, la comida era lo que sostenía a la gente, a los que empuñaban un arma y a los que se quedaban esperando noticias. Hoy te traemos 10 platillos de esa época. Algunos nacieron de la necesidad, otros del ingenio, y uno de ellos terminó siendo el plato más patriótico de todo México. No todas estas historias están escritas en un libro con fecha exacta. Algunas viajaron de boca en boca, de cocina en cocina, y así llegaron hasta nosotros. Pero eso no las hace menos ciertas. Quédate hasta el número 1, porque esa historia sí quedó escrita, con nombre, fecha y hasta el santo del día. Número 10. El atole de maíz. Antes de que existiera México como nación, ya existía el atole. Los pueblos originarios lo tomaban desde hace siglos, y para 1810 seguía siendo lo primero que se bebía en la madrugada, antes de salir al campo o a la batalla. Maíz molido, agua, un poco de piloncillo si había, y ya. No hacía falta más. Se cocinaba despacio, se removía con un molinillo de madera, y el vapor que subía era casi lo único caliente en una casa de adobe en enero. Los soldados insurgentes lo cargaban en su versión seca, como pinole, porque no se echaba a perder en semanas de camino. Eso es lo interesante. El pinole fue de las primeras raciones portátiles de la historia de este país, mucho antes de que existiera la palabra ración. El atole de hoy, dulce y espeso, casi no se parece a ese atole ralo de guerra. Pero el gesto de calentar las manos con una taza sigue siendo el mismo gesto de entonces. Hay algo casi terco en eso. Un país cambia de nombre, cambia de bandera, cambia de gobierno 11 veces en una década. Y la gente sigue calentando la misma olla de atole cada madrugada, como si nada de eso importara más que el frío que hay que quitarse de encima antes de salir a trabajar la tierra. Número 9. Los tamales de la marcha. En Veracruz, en Oaxaca, en el centro del país, el tamal era comida de ejército mucho antes de ser comida de fiesta. Masa de maíz, un relleno sencillo de frijol o chile, envuelto en hoja y cocido al vapor en ollas enormes que las mujeres cargaban de pueblo en pueblo siguiendo a las tropas. Un tamal se puede comer frío, se puede comer caminando, y aguanta días sin dañarse. Por eso era perfecto para una guerra que se movía. Las historias de la época hablan de las soldaderas, mujeres que cocinaban, cargaban niños y a veces también peleaban, y que llevaban canastas de tamales como quien lleva municiones. No era comida de celebración todavía. Era comida de sobrevivir la próxima jornada. El tamal que hoy se vende afuera del metro tiene un abuelo directo en esa olla de vapor que caminaba con el ejército insurgente. La próxima vez que compres uno en la esquina, vale la pena recordar que ese envoltorio de hoja resolvió, durante 11 años, el problema más básico de cualquier guerra: cómo alimentar a miles de personas que no podían quedarse quietas en un solo lugar. Número 8. El pozole de los días de fiesta. El pozole es más viejo que México mismo, viene de los pueblos originarios, y se preparaba para ocasiones importantes, con maíz cacahuacinte que se abre como una flor al hervir. Para cuando llegó la guerra de independencia, ya era plato de pueblo, de días señalados, con carne de cerdo en la versión que empezó a extenderse tras la llegada de los españoles. Se hacía en ollas grandes, porque se compartía. Un pozole no se cocina para una persona, se cocina para el pueblo entero, para la boda, para el santo patrono, para cuando por fin llegaban buenas noticias del frente. El chile, el orégano, la lechuga picada encima, cada quien lo servía como podía. En un país partido por la guerra, sentarse todos alrededor de la misma olla era, en sí mismo, un pequeño acto de esperanza. No hacía falta que la guerra terminara para que la gente siguiera celebrando lo que se pudiera celebrar: una boda, un bautizo, un santo patrono. El pozole, con su maíz reventado y su caldo claro, fue el plato que le recordó a la gente que la vida seguía adelante, aunque las noticias que llegaban del frente fueran inciertas. Aquí una pausa. Estas 10 recetas no son solo comida vieja. Si te sigues quedando hasta el final, vas a notar un patrón. Casi todas dependen de una sola cosa, de un solo ingrediente que sostuvo al país entero durante 11 años de guerra. No es casualidad.
Es la historia real de cómo se alimenta una guerra que dura más de una década. Suscríbete si quieres seguir descubriendo estas historias, porque hay muchas más que la mayoría de la gente ya nunca escucha. Número 7. El chocolate de metate. Esto sí era un lujo, aunque no lo parezca hoy. El cacao molido en métate, con canela y a veces un poco de azúcar. Se batía con el molinillo hasta hacer espuma. Y esa espuma era casi tan importante como el sabor. En los conventos y en las casas con un poco más de posibilidades, el chocolate caliente se servía en jícaras o en tazas de peltre. Y era bebida de reuniones importantes, de visitas, de decisiones que se tomaban entre sorbo y sorbo. Se dice que en Puebla, en las casas cercanas a los conventos, el chocolate corría en las reuniones donde se planeaban apoyos discretos a la causa insurgente. No hay manera de comprobar cada una de esas historias, pero lo que sí sabemos con certeza es que el chocolate de metate, con su textura granulosa y su espuma que se deshacía en la lengua, era la bebida de las conversaciones serias. Nada que ver con el sobrecito instantáneo de ahora. Preparar una jícara de chocolate tomaba tiempo, y ese tiempo era parte del ritual. Mientras se batía el molinillo entre las palmas de las manos, había minutos de silencio antes de decir lo que había que decir. Número 6. La cecina de la sierra. En Morelos y en partes de Guerrero, la carne de res se salaba y se dejaba secar al sol, extendida en tiras delgadas sobre cuerdas, hasta quedar curtida y oscura. Esa técnica venía de mucho antes de la guerra, pero durante la independencia se volvió clave por una razón simple. La cecina no necesitaba refrigeración, y en una guerra que duró 11 años, eso valía más que el sabor. Se asaba directo sobre las brasas y se comía con tortilla recién hecha y una salsa molida en molcajete, casi siempre de jitomate asado y chile verde. Los pueblos que producían cecina se volvieron puntos de abastecimiento silenciosos para las tropas insurgentes, aunque casi nunca aparecen mencionados en los libros de historia. La cecina de Yecapixtla que hoy conocemos como especialidad de Morelos tiene sus raíces exactamente en esa necesidad de guerra. Carne que aguantara el camino. Las familias que se dedicaban a este trabajo pasaban el conocimiento de padres a hijos, tira por tira, sol por sol, y ese oficio silencioso terminó volviéndose una tradición que sobrevivió mucho más tiempo que la guerra que ayudó a sostener. Número 5. El mole que se guardaba para lo importante. El mole poblano ya existía para cuando estalló la guerra, nacido en los conventos poblanos décadas antes, con esa mezcla que junta chile, chocolate, especias y paciencia de horas. No era comida de todos los días, ni siquiera para las familias con recursos. Se preparaba para bodas, para bautizos, para cuando un hijo volvía vivo de la guerra. Moler cada ingrediente en metate podía tomar un día entero de trabajo de varias mujeres. Y por eso el mole se volvió sinónimo de ocasión especial, de algo pasó que merece esto. Durante los años de la independencia, cuando las noticias buenas escaseaban, un plato de mole en la mesa era casi un anuncio. Hoy hay algo que celebrar, aunque sea pequeño. Las mujeres que lo preparaban sabían que ese trabajo de horas, moliendo chile tras chile en el metate hasta que les dolieran los brazos, iba a terminar en un plato que la familia iba a recordar por años. No era rapidez lo que buscaban, era que el momento mereciera la pena. Número 4. La capirotada de Cuaresma. Este platillo llegó con los españoles, mezcla de pan, piloncillo, canela, pasas y queso, y para 1810 ya era costumbre fija en Cuaresma en buena parte del país. Pan duro que se remojaba en un almíbar de piloncillo, con clavo y canela, capa sobre capa, hasta quedar suave por dentro y ligeramente dorado por fuera. No era un platillo pobre, aunque usara pan de sobra. Era un platillo de reglas, de fe, de un calendario religioso que ni la guerra lograba interrumpir. Se dice que cada ingrediente tenía un significado dentro de esa tradición, aunque las versiones cambian de pueblo en pueblo. Lo que no cambiaba era el momento. La capirotada llegaba a la mesa en Cuaresma, guerra o no guerra, como un recordatorio de que algunas costumbres son más viejas y más tercas que cualquier conflicto. En una época donde casi nada era seguro, saber que en marzo o abril iba a haber capirotada en la mesa era, para muchas familias, uno de los pocos calendarios que la guerra no lograba mover ni un solo día. A la mitad de este recorrido, y todavía nos faltan los platillos más importantes. Si te gusta este tipo de historia, dale like ahora, porque nos ayuda a seguir encontrando estas recetas que casi nadie cuenta ya.
Y el número 1 tiene una historia con fecha exacta, algo que muy pocos platillos en el mundo pueden presumir. Número 3. El rompope de las claras. En los conventos de Puebla, las monjas clarisas prepararon durante generaciones un licor de huevo, leche, azúcar y canela, que hoy conocemos como rompope. La leyenda dice que nació de la necesidad de aprovechar las yemas que sobraban después de usar las claras para clarificar el vino de los servicios religiosos, y que la receta se guardó en secreto durante años dentro del convento. Para la época de la independencia, el rompope ya circulaba entre las familias con relación cercana a la iglesia, y se guardaba en botellas de vidrio para las visitas importantes. Es dulce, espeso, y se sirve en un vasito pequeño porque un vasito grande sería demasiado. Detrás de esa dulzura hay generaciones de mujeres trabajando en cocinas de convento, resolviendo con lo que tenían a la mano, exactamente igual que las mujeres que cocinaban para los ejércitos allá afuera. La diferencia era el muro del convento. Unas cocinaban puertas adentro, en silencio y sin nombre, y otras cocinaban puertas afuera, siguiendo tropas por caminos de tierra. Los dos lados de ese muro sostuvieron al país a su manera. Número 2. Los frijoles de la olla del campamento. Si hay un platillo que de verdad alimentó la independencia de México, no fue ninguno de los anteriores. Fueron los frijoles. Negros en el sur, bayos en el centro y el norte, cocidos despacio en una olla de barro con cebolla y a veces una hoja de aguacate. Los frijoles eran lo único que nunca faltaba, porque se sembraban en cualquier parcela, en cualquier patio, en cualquier terreno que sobreviviera un poco de lluvia. No hacía falta carne, no hacía falta nada más. Un frijol bien cocido con una tortilla caliente era una comida completa. Y así lo entendieron generaciones de familias que no tenían margen para desperdiciar nada. No era comida pobre, era comida inteligente, la que sostuvo campamentos enteros durante 11 años de guerra, mientras platillos más elaborados esperaban tiempos mejores. Cuando por fin llegó la paz, en 1821, fueron los frijoles los que siguieron en la mesa al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Las guerras terminan, los frijoles se quedan. Número 1. Los chiles en nogada, el plato que sí nació con fecha de nacimiento. En agosto de 1821, cuando Agustín de Iturbide pasó por Puebla después de firmar los tratados que sellaban la independencia de México, la tradición cuenta que las monjas agustinas del convento de Santa Mónica prepararon un platillo para recibirlo, justo el día de su santo. Chile poblano relleno de un picadillo de carne y fruta de temporada, capeado en huevo, bañado en una salsa blanca de nuez de Castilla recién molida, y coronado con granada roja y un poco de perejil verde. Verde, blanco y rojo, los colores del ejército que acababa de consumar la independencia, servidos en un plato. No hay manera de comprobar cada detalle de esa tarde de agosto. Los historiadores todavía discuten qué tanto es leyenda y qué tanto es hecho, pero el resultado sigue siendo el mismo cada septiembre. Un platillo que se volvió bandera, hecho por mujeres que trabajaban con lo que la temporada les daba, para recibir a un país que apenas estaba naciendo. 11 años de caldos sencillos, de tamales de camino, de frijoles compartidos, terminaron en un solo plato que sí quedó escrito en la memoria de todo un país. No de golpe, sino con nuez, con granada, con el trabajo lento de un convento entero, como nace casi todo lo que merece quedarse. 10 platillos, y ninguno salió de una cocina de lujo. Salieron de ollas compartidas, de manos que estiraban lo poco que había, de mujeres que alimentaron una guerra sin que su nombre quedara escrito en ningún libro. Sus nombres se perdieron, pero sus recetas no, y eso también es una forma de quedarse en la historia. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos platillos todavía se prepara en tu familia, y si conocías la historia real detrás de los chiles en nogada. Comparte este video con alguien a quien le guste la historia de México tanto como la comida. Nos vemos en la próxima mesa.